reconoce al gobierno de Nicolás Maduro. Y ciertos gobiernos entreguistas, ciertos portavoces del norte, podrán desconocerlo, pero otra cosa son nuestros pueblos. Hay que resistir, esto pasará. Obviamente una embestida impresionante, lo que llamamos hace algunos años la restauración conservadora, que ahora la podemos llamar un nuevo plan Cóndor. No utilizan militares, asesinatos, desapariciones, porque no las necesitan, pero no excluyamos esa posibilidad si llegaran a necesitar esas acciones. Y la doble moral también es impresionante. Por ejemplo, vea lo que sucede en Ecuador. Total ruptura del Estado de Derecho, de la democracia, de la Constitución, persecución. Yo tengo cerca de 20 procesos penales. Mi equipo de gobierno tiene cerca de 300. Todos saben que es una cantinflada, que es solo para perseguir, solo como revancha política. Tienen el poder mediático, cooptaron el sistema judicial. Están totalmente fuera del orden constitucional Ecuador, pero ellos no dicen nada. Entonces es una gran doble moral. No es si hay institucionalidad, si hay democracia, si hay Estado de Derecho, no, sino, como decía, o dicen que dijo, porque no está verificado históricamente, Franklin Delano Roosevelt, si están de nuestro lado o no están de nuestro lado. Lo dijo con otras palabras, por si acaso. Precisamente ahora que menciona la situación de Ecuador, llama la atención el propio Lenín Moreno. Ayer reconocía a Juan Guaidó como presidente interino de este país, pero al interior de Ecuador también se vive un momento complejo con relación a Venezuela, tras diferentes pronunciamientos de miembros del gobierno que muchos han tildado de xenófobos, de racistas, porque llaman a crear cierta diferencia en el trato a la migración venezolana. ¿Qué puede decir al respecto? Me siento avergonzado. Yo le pido disculpas en nombre del Ecuador al mundo entero. Ese no es Ecuador. Eso no somos los ecuatorianos. Lamentablemente hubo un femicidio, como llamamos en Ecuador, es un neologismo, un asesinato a una mujer que fue grabado por las cámaras, un asesinato brutal por parte de un migrante venezolano. Y en lugar de sancionar el delito, se sanciona la nacionalidad, que todos los venezolanos son malos. Y saca un tuit de forma irresponsable y reflexiva, yo diría ya psicótica, el que funge de presidente de la República, Lenín Moreno, diciendo que va a mandar brigadas para controlar a los venezolanos. Eso desató una ola de represión, persecución de ciudadanos enardecidos y absolutamente equivocados y que estaban cometiendo un delito. Fueron hostales a las casas, a quemarle los colchones, a sacar a los venezolanos, pero no solo varones, mujeres, madres con sus hijos menores de edad, algo realmente vergonzoso que nos recordaba la época nazi, la noche de los cristales rotos, cuando se desató una persecución contra los judíos, allá en el año 1939, si la memoria no me falla. Y después, en lugar de tratar de calmar las cosas, trataron de apagar el fuego con más gasolina, porque sacó otro Twitter el presidente Moreno diciendo que lo que pasa es que Nicolás Maduro le habían mandado delincuentes. Y otros ministros también dijeron que Nicolás Maduro, al igual que Fidel con los Marielitos, había vaciado las cárceles. Entonces, la gente cree que todos los venezolanos que han llegado al país son delincuentes, lo cual es una falsedad absoluta. Y no solo aquello. Nosotros tenemos cerca de 500.000 de ecuatorianos viviendo hace muchos años en Venezuela, porque Venezuela, al inicio de los 70, con el boom petrolero, fue el lugar de recepción, de migración. Muchos ecuatorianos partieron a Venezuela y esos ecuatorianos, por parte de malos venezolanos, están siendo también sujetos de persecución, de agresiones, de violencia. O sea, esto ojalá no escale el problema, pero es absoluta irresponsabilidad, incapacidad, yo creo ya alteraciones incluso psicológicas de quienes nos gobiernan en Ecuador. Es una barbaridad lo que han hecho. Y delito, ¿eh? Y delito internacional incluso. Vamos a ver si queda en impunidad lo que han producido. Quisiera saber, señor Correa, si se ha comunicado con Nicolás Maduro en las últimas horas, si ha tenido la posibilidad de dirigirse a él o a algún miembro de su gobierno. Algunos miembros del gobierno con los que guardo contacto, sí, con Nicolás Maduro no he podido comunicarme, pero le envío todo mi respaldo, todo mi afecto, todo mi saludo a resistir y a vencer. No es la primera vez que intentan un golpe de Estado en Venezuela. Ya los derrotó Chávez en abril de 2002 y prohibido olvidar, es que la memoria es muy frágil de los latinoamericanos. Carmona, absolutamente inconstitucional, ¿no? El golpe, por eso el golpe. ¿No? Asume el mando y enseguida lo reconoció Estados Unidos. Y luego, pues, todas las intentonas contra Chávez, contra el propio Nicolás, y saldrá victoriosa nuevamente la tierra del Gran Bolívar, la tierra del mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Otra reflexión importante, ¿ya? Si Venezuela fuera un desierto, no les interesaría, pues, si hubiese democracia o, como ellos llaman, dictadura,
Los Estados Unidos aman la democracia, su democracia, no hay negocios. Si no, vean lo que pasó con Libia, vean lo que pasó con Irán. Y ahora miren lo que quieren hacer con Venezuela. No es que buscan la democracia en Venezuela, como si se hubiese perdido. Buscan las más grandes reservas petroleras comprobadas del planeta, ¿no? Cerca de 300 billones anglosajones, 300.000 billones de barriles de petróleo, más que Arabia Saudita. Es por eso la preocupación en Venezuela. Esas reservas se le están yendo de las manos a los Estados Unidos. Muchas gracias, señor Correa, por haber atendido a RT en Español en directo. Gracias por su tiempo. Un fuerte abrazo a todos. Gracias. Gracias. Y ahora vamos a conocer la última hora en Venezuela. Nos vamos en directo con nuestra compañera Erika Ortega Sanoja. Muy buenas, Erika. Cuéntanos cómo ha amanecido el país, cuáles son las novedades en este momento. El país amaneció en tensa calma y en efecto expectante de la situación que se ha venido generando en las últimas horas, y de hecho ya ha hablado el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, al expresar su apoyo al presidente Nicolás Maduro, acompañado de todo el alto mando militar. Él alertó al pueblo de Venezuela sobre los gravísimos peligros que representa para la nación la autoproclamación de Juan Guaidó como supuesto presidente interino. El ministro de la Defensa lo calificó como un golpe de Estado que busca generar una guerra civil en Venezuela. Un señor levantando la mano nuevamente, autoproclamándose presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Es un asunto gravísimo que atenta contra el Estado de Derecho, atenta contra la paz de todos los venezolanos. Es aberrante lo que hemos visto en el día de ayer. Pero no solo habló el ministro Padrino López, también lo hicieron los comandantes de las regiones militares del país. Uno a uno emitieron videos este jueves desde cada una de las regiones en rechazo a cualquier intervención que pueda ejecutar aquí una potencia extranjera. Bueno, la ambición. Nicolás Maduro Moros, a quien reconocemos como nuestro comandante en jefe. Solo reconocemos y ratificamos lealtad absoluta al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Chávez vive, la patria sigue, independencia y patria socialista. ¡Viviremos y venceremos! Miembros de la oposición venezolana han venido escribiendo en la red social Twitter que se habrían estado comunicando con los comandantes de estas regiones militares, algo que ha sido desmentido entonces a través de estos videos difundidos también a través del Sistema Nacional de Medios Públicos. Pero Maduro se ha pronunciado a través de la red social Twitter. El presidente ha dicho que no aceptará que imperio alguno le imponga gobiernos por vía extraconstitucionales al país, y ya se ha anunciado que el presidente ruso Vladimir Putin ha conversado con él vía telefónica para expresarle su apoyo. Recordemos, Bolivia, Nicaragua, Turquía, Cuba, China y Rusia son las naciones que en las últimas horas han estado expresando su preocupación por la injerencia de Washington en los últimos eventos ocurridos en el país. Por cierto, hay que decirlo, desde Estados Unidos el senador Marco Rubio anunciaba que buscaba apoyo en el Congreso para destinar recursos al país, y ya algunos alertan lo que pudiera estar detrás de la supuesta ayuda humanitaria que esperan traer a la nación bolivariana. Muchas gracias, Erika, por actualizarnos sobre la última hora en Venezuela. El secretario de Estado, Mike Pompeo, ha llamado a todas las naciones de la Organización de Estados Americanos a reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, además de considerar a Nicolás Maduro como el líder ilegítimo. Lo hizo en una reunión de la organización en la capital estadounidense. Además, prometió una ayuda a la República Bolivariana. Elena Villar tiene más información en directo. Hola, ¿qué tal, Elena? Cuéntanos más sobre esta comparecencia de Mike Pompeo en la que prometió una ayuda millonaria a la oposición venezolana.
Hola, Liana, ¿qué tal? En respeto a la democracia, reconocemos a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Es hora de que la Organización de Estados Americanos, en su calidad de institución, haga lo mismo. Es parte de lo que ha dicho el secretario de Estado Mike Pompeo en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de ese organismo para tratar el tema de Venezuela. Pompeo, que ha llegado tarde, ha dicho también lo siguiente: ha terminado la hora del debate. El régimen de Nicolás Maduro es ilegítimo. Todas sus declaraciones son ilegítimas e inválidas. En este sentido, ha dicho que exhortan a las fuerzas de seguridad de Venezuela a que aseguren la protección de Juan Guaidó. También que Washington está listo para proveer más de 20 millones de dólares en asistencia humanitaria. Pompeo además ha acusado a Cuba de apoyar la tiranía de Nicolás Maduro. Esas han sido sus palabras, y ha dicho que esperan recibir cuanto antes a los representantes del gobierno interino. La sesión está siendo un tanto movida justo después de su intervención y del aplauso general de muchas de las naciones que estaban congregadas. Una activista de COPIN, Medea Benjamin, ha irrumpido denunciando lo que ha calificado de injerencia. Seguridad le ha expulsado de la sesión. Cabe destacar que Venezuela está representada en esa sesión extraordinaria, y que su embajadora ha hablado antes, en primer lugar, antes que Mike Pompeo y antes que la intervención de los demás países. Ha dicho lo siguiente: ayer en Venezuela ocurrió un golpe de Estado por un grupo de países que ahora pretenden justificarlo aquí. Es una atrocidad contra la soberanía. Esta sesión es un atropello a la Carta de la OEA, la Constitución de Venezuela y la voluntad de su pueblo. Ningún acto tendrá validez para nuestro gobierno y nuestra nación. En general, los demás miembros siguen hablando, siguen respaldando la postura presentada por Estados Unidos. Argentina ha hecho un resumen en nombre de numerosos países del Grupo de Lima, así como de otros, por ejemplo, de Bahamas, Chile, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Haití, Panamá, Estados Unidos o Perú. Ha ido citando diversos países sobre los que la embajadora argentina ha dado un resumen general. Ha dicho, en general, que respaldan a Juan Guaidó y que consideran ilegítimas las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018. Colombia, por su parte, ha dado un paso más y ha dicho que garantizan la protección jurídica de militares y ciudadanos que respalden a Juan Guaidó. Muchas gracias, Elena, por este recuento de lo que ha sucedido en esta sesión de la OEA. Anteriormente, desde Rusia alertaron que el reconocimiento de un gobierno alternativo en Venezuela solo desataría el caos. Rubén Carcellé ha recopilado las reacciones. Son varias las reacciones que vienen desde Rusia en referencia a Venezuela, por supuesto todas en la línea de reconocer al único y legítimo presidente Nicolás Maduro. Podemos destacar algunos de estos pronunciamientos, en especial el de Ryabkov, que ha dicho, por supuesto, que Rusia está en contra de las acciones que han tenido por parte de la Asamblea Nacional en desacato, y que esto puede llegar a desestabilizar no solamente el país, sino a toda la región. También en una línea similar se pronuncia el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, añade que se tiene que garantizar la seguridad de Maduro, incluso si fuera necesario el derecho a un asilo político. Las últimas palabras vienen por parte del ministro Sergei Lavrov. El hecho de que Estados Unidos y otros países, sobre todo los de esta región, reconocieron de manera inmediata al autoproclamado nuevo presidente interino, solo indica de que son directamente partícipes de la creación artificial de una dualidad de poderes que podría conllevar una desestabilización seria de la situación política interna. Previamente, desde el Ministerio de Exteriores ruso también se ha emitido un comunicado que destacaba lo malo que es la situación de dualidad de poder en el país. Sobre todo se decía que va a llevar al caos después de que fracasasen ya los intentos de derrocar a Maduro, no solamente por varias vías, sino también incluyendo el intento de asesinato, y que ahora estamos ante el peor de los escenarios posibles. La situación puede llegar incluso a fracturar la sociedad venezolana mucho más de lo que lo está, y llevar a enfrentamientos violentos que podrían dejar incluso violencia en las calles, en un conflicto que no para de escalar. Se tiene que obedecer al orden y la Constitución, es decir, al mandato que los venezolanos ya expresaron en su día en las urnas, y que por tanto se debe reconocer solamente a Nicolás Maduro, que es quien garantiza
el Estado venezolano y que se haga caso a este mandato y también a los cimientos de la nación. Finalmente, se resume que la situación es candente y que resulta inaceptable y que lo que se tiene que hacer es instar al diálogo, que los estados extranjeros deben hacer todo lo posible por evitar cualquier intervención, cualquier conflicto y solamente por la vía pacífica y democrática resolver la situación. RT ha conversado además con el director del Departamento Latinoamericano del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Alexander Shetinin. Destaca que para Moscú no existe otro gobierno legítimo que el que fue elegido por el pueblo venezolano. Para nosotros no existe el tema de reconocimiento o no de la autoproclamación del presidente, el llamado presidente interino de Venezuela. Nosotros partimos de la premisa sine qua non de que la soberanía reside en el pueblo y solamente el pueblo venezolano tiene que decidir sobre sus autoridades legítimas. En ese sentido, nosotros partimos de que en Venezuela existe el gobierno legítimo encabezado por el presidente Maduro. Nosotros al mismo tiempo pensamos, es nuestra convicción, de que cualquier lucha política tiene su límite objetivo. Este es el límite, es la preservación y la existencia mismo del Estado, la prevención de caos y la desintegración y la desorganización del Estado mismo. Les invitamos a repasar cómo se desarrollaron los acontecimientos la jornada pasada, minuto a minuto. Por su parte, la Unión Europea aún no ha adoptado una postura conjunta sobre Venezuela. No respaldan ni a Nicolás Maduro ni al dirigente opositor Juan Guaidó, aunque sí han manifestado su apoyo a la Asamblea Nacional en desacato. Sobre la actitud de Bruselas y sobre lo que ocurre en el país sudamericano, conversamos con Javier Couso, diputado del Parlamento Europeo. Nos hubiera gustado que fuera un comunicado, un pronunciamiento pues más firme para denunciar lo que a todas las luces es un golpe de Estado. Un golpe de Estado aprovechando factores de la oposición venezolana y con el apadrinamiento, y se ve claro que con la dirección total de Estados Unidos. Pero aún así, bueno, menos mal que ese comunicado de la Comisión y de la alta vicepresidenta y alta representante no reconoce al autoproclamado presidente interino como presidente. Lo que pasa es que tenemos pues las declaraciones de hace un tiempo cercano del presidente Trump de que incluso la opción militar estaba contemplada, lo cual debemos manifestarnos con toda nuestra fuerza y firmeza contra una opción militar que sería ilegal. Estados Unidos no puede ponerse por encima de la ONU, por ejemplo, de Naciones Unidas o del derecho internacional. Se pusieron fuera de la ley
al prometer y permitir que entraran esos 3 diputados de Amazones frente a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. No quieren reconocer la institucionalidad de un presidente que fue votado. Yo fui además acompañante electoral en esas elecciones de mayo y tuve la oportunidad de ver la limpieza que se desarrolló. Incluso nos reunimos con los opositores que se presentaban frente con el comando de campaña, es decir, íbamos a los sitios, más de 30 y pico colegios en toda Caracas y estaban representados la oposición. No han respetado la Constitución y además los 2 artículos que ellos mencionan no se parecen en nada a la realidad que está sucediendo en Venezuela. Se quieren poner por encima de la Constitución y el señor Guaidó solo le faltó hacer como Napoleón, ponerse la corona encima para declararse emperador. Final para esta emisión de noticias, una breve pausa y titulares.